El uranio tiene entrampado el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, aunque el domingo se anunció un acuerdo marco para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Hormuz el próximo viernes. Ninguna de las partes publicó detalles del pacto y los funcionarios estadounidenses e iraníes continúan haciendo declaraciones contradictorias sobre sus términos. Ayer mismo platicábamos de si era de veras esta paz anunciada por Trump. Y bueno, para entender lo que está pasando en Irán, Jesús López Almejo, analista político, profesor de Relaciones Internacionales, está con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan, buenos días. Contento de estar con ustedes como siempre. Entonces, ¿no hubo paz o sí hay paz entre Estados Unidos, Israel e Irán, Jesús? Fíjate que he visto los comentarios de muchos analistas en las redes sociales y en otros medios de comunicación y creo que han contribuido a generar más una confusión que aclarar los términos, y qué bueno que tocas el tema porque es muy pertinente. Lo que se acordó no es un acuerdo de paz y no se está tratando en la etapa de un acuerdo de paz esta narrativa en competencia por parte de Estados Unidos y de Irán principalmente, porque Israel ha dicho que no reconoce nada de lo que se acuerda entre Irán y Estados Unidos porque Estados Unidos, su aliado y protector, los ha estado ignorando y han estado pues tomando en cuenta solo los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, más no los de Israel. Y es que ahí hay una gran diferencia. Israel fue a la guerra contra Irán porque Israel sí considera un tema existencial el que no haya un Irán nuclear y que tampoco haya un Irán militarmente fuerte, pero Israel se dio cuenta que Irán es muy fuerte y que es un gran obstáculo para la dominación y la expansión territorial que pretenden los israelíes. Entonces ahora vuelvo con ese tema. El caso de Estados Unidos, a Trump se le criticó que entró a una guerra opcional, una guerra de elección, es decir, Estados Unidos, lo dicen las 17 agencias, Juan, que tiene Estados Unidos de inteligencia a nivel federal, más allá de la CIA, porque nosotros solo conocemos la Agencia Nacional de Inteligencia o solo conocemos la CIA, pero hay 17 agencias de inteligencia, entre ellos una de inteligencia militar, que al estudiar los patrones de conducta, las declaraciones, al intervenir teléfonos, al observar satelitalmente la operatividad militar iraní, no detectaron ni una sola amenaza seria. Uno, de que Irán fuera a atacar a Estados Unidos. Dos, de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares. Y tres, de que en algún momento Irán se fuera a interponer en los objetivos militares y económicos y comerciales de Estados Unidos. Y mira, pongo como ejemplo rápido el hecho de que por más que ahorcaron a Irán económicamente con sanciones y congelándole dinero iraní en diferentes bancos de distintos países, Irán nunca cerró el estrecho de Hormuz, por el que corre hasta el 25% del petróleo y del gas mundial, que paraliza la economía. Es decir, los iraníes ni siquiera tomaron represalias salvajes en proporción a las salvajes sanciones que les estaban asfixiando económicamente. Entonces, por eso fue una guerra de elección, porque a pesar de que Irán no representaba una amenaza para Estados Unidos, tuvieron la osadía de pegarles dos veces. Recordemos que el primer ataque fue el 13 de junio del 25, ya se cumplió un año, y esta vez le han atacado en 2025, en febrero del 2026 y nuevamente a inicios de junio de 2026, salvo que Irán ha demostrado que tiene una capacidad para recibir un montón de golpes, pero también para ponerlos en su justa dimensión. Aunado a lo del estrecho el cierre del estrecho de Hormuz, bueno, pues para Estados Unidos los costos fueron muchísimo más elevados que las ganancias de seguir en una guerra con Irán. Sobre todo, algo que el público estadounidense no perdona a sus actuales mandatarios es que teniendo tanta asimetría, tanta superioridad militar económica, sobre todo económica, y de insumos, de artillería, de misiles, de sistemas defensivos, se atrevan a tener bajas militares, y eso es lo que Irán le generó a Estados Unidos, más allá de los 13 que reconocen. No se habla incluso hasta de 400 bajas estadounidenses que Trump no ha querido reconocer, y de 20 bases militares. Entonces, ¿cuál es el pretexto, Juan? No va a decir Estados Unidos, nos estamos yendo de Irán o nos queremos salir de esta guerra porque me ha ocasionado daños estructurales a mi infraestructura militar. No, dice, estamos aquí para evitar que Irán tenga armas nucleares, a pesar de que sus agencias le dijeron que no estaban haciendo armas nucleares, porque además es de sobrado dominio popular conocido
que Irán emitió desde el ayatolá Khomeini en los 80s y luego después el ayatolá Ali Khamenei, el segundo ayatolá, una cosa que se llama en el Islam chiita fatwa. Fatwa sería el equivalente a una orden ejecutiva en donde, debido a su creencia religiosa y a su interpretación del Islam en el chiismo, consideran que las armas nucleares son dañinas para la humanidad y no se permiten desarrollar el arma nuclear para no poner en riesgo a la humanidad. Entonces, Trump dice a sabiendas, una cosa tautológica, Juan, sí, a sabiendas de que Irán tiene esa propia limitación, no lo hace. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Con esas consideraciones que puse sobre la mesa, es apenas una especie de plazo de 60 días, apenas para que las partes demuestren buena voluntad. Es decir, Irán le dice, oye, yo quiero que ya no pasen buques militares por Hormuz, quiero que me empiecen a liberar mi propio dinero, ni siquiera es que Estados Unidos le tenga que dar dinero de Estados Unidos y del contribuyente estadounidense como si se lo da Israel. No, que liberen, que descongelen dinero que están en diferentes bancos de distintos países en función de tus sanciones extraterritoriales que son ilegales por esto, pues que ya empiece a fluir para acá para empezar a reparar los daños que por elección me ocasionaste. Pero además que te retires de todas las bases militares, sobre todo las que ya te dañé, que estén aledañas a Irán, y que dejes de estar mandando más armamento a la región, porque ese armamento Estados Unidos lo está utilizando, atacando radares, atacando puertos, infraestructura, vías ferroviarias, etcétera, y bases militares de Irán dentro de Irán. Entonces dice Irán, en estos 60 días, antes de empezar las verdaderas conversaciones para un acuerdo de paz, vamos a generar un clima de confianza, porque Trump tuvo el descaro, además, Juan, de decir que para los salvajes de Irán y para los salvajes en el Medio Oriente, con este lenguaje florido que se le conoce a Trump, que tregua no significaba dejar de bombardear, sino bombardear con moderación. Yo no sé qué entiende ese tipo arrogante por esto, pero pues una tregua es una tregua en donde nadie dispara nada, pero estos se creen con la legitimidad de seguir disparando y de vez en cuando estallar una embarcación o derribar un avión, etcétera, mientras hay una tregua. Entonces los iraníes dicen, primero el memorándum de entendimiento de 60 días que consiste en mostrar buena voluntad de las partes, para ahora sí, si se mostró buena voluntad, en un clima de confianza, podemos negociar en una segunda etapa un acuerdo de paz. Y en eso es en lo que estamos, apenas a ver si se va a generar ese clima de confianza, Juan. Sí, estamos reviviendo lo que pasó en los años 90 con Irak, pero la diferencia es que el régimen iraní, como no pasó, no va a pasar con lo de Irak. O sea, el régimen iraquí cayó y la narrativa es que el régimen iraquí tenía armas de destrucción masiva que nunca encontraron, y estamos viviendo la misma narrativa, Jesús. Hay una sustancial diferencia. Sí. En aquel momento, Estados Unidos era económica y militarmente muy superior tanto a Irak como a Irán. Pero Saddam Hussein, árabe iraquí de corte suní, tenía una herencia o un enfoque de hacer política vinculado a un histórico presidente egipcio de los años 70, de los años 60, que se llamaba Gamal Abdel Nasser, que promulgaba el socialismo árabe desde el sunismo. Entonces el sunismo árabe estaba muy peleado con el chiismo religioso. Entonces, aunque eran musulmanes todos, unos sunitas, otros chiitas, pero el naserismo o el socialismo árabe iba más por separar iglesia y Estado, y entonces veían como superenemigos a los impulsores de la República Islámica, que eran más bien el hacer una simbiosis entre lo religioso y lo político. Por eso se conoce como República Islámica de Irán. Saddam Hussein fue el títere perfecto para que el muy superior económicamente y militarmente hablando Estados Unidos aportara dinero, fortaleciera al ejército de Irak y atacara al gobierno de Irán, que en ese tiempo estaba muy pobre, no tenía desarrollada la tecnología que tiene ahora, y entonces era incapaz de golpear las bases de Estados Unidos en la región. A esto hay que sumarle que los países árabes del Golfo Pérsico, las petromonarquías, a las que, por cierto, querido Juan, no se les llama régimen y no se les llama teocracia, aunque sean mucho más autoritarias que Irán, mucho más, pero de lejos más autoritarias que Irán, y sean más represoras de sus propias sociedades que Irán, y también tengan, digamos, a la Shura y a la UMA bastante vinculadas
al tema del Islam, pero desde el sunismo. Entonces, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Omán se ha moderado mucho, pero en aquella época, conscientes de que Irán no les podía golpear, no les podía contragolpear, financiaron de manera multimillonaria al régimen de Saddam Hussein para que con el ejército iraquí se pudiera invadir terrestremente a Irán, que resistió durante 8 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ahora? Que ahora sí, tanto las petromonarquías que acabo de mencionar como el propio Estados Unidos ya sintieron la respuesta iraní, no solo contra un ejército de mercenarios pagado por ellos, sino directamente contra su propia infraestructura militar, y al cerrar el estrecho de Hormuz, ya lo sintieron directamente en sus bolsillos y ahora están condicionados a que si no pagan una suma multimillonaria a Irán en concepto de reparación de daños, entonces no hay comercio para nadie. Y esa es una sustancial diferencia. Están sintiendo los costos en su propia economía directamente y en su infraestructura militar. Y que se lo van a cobrar en las elecciones de noviembre, los estadounidenses, Jesús. Qué bueno que comentas esto, porque eso también es lo que incentiva a Trump a bajarse del barco de la guerra. No porque el tipo sea pacifista, ha demostrado ser un criminal en todas sus letras y además súper soberbio, se jacta de los crímenes que comete, pero es el presidente. ¿Ves que tiene la frase de siempre soy el mejor, like no other president, y siempre soy el mejor y hago lo mejor, like never before? Bueno, pues ahora sí pasó con Trump, que like no other president, como ningún otro presidente, tiene los niveles de popularidad más bajos. La encuesta YouGov, que rastrea todos los días la aprobación de un presidente de Estados Unidos, la empresa Gallup y la empresa Ipsos, en promedio, le dan un 34% de aprobación a Trump. Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, en su época más baja de popularidad, llegó a tener hasta 37%. Trump siempre dijo que Biden era el peor presidente de la historia y el más rechazado, pero Biden solo tuvo 37%. Obama, al que tanto menosprecia Trump en su discurso, su nivel más bajo de aprobación fue de 47%, y Baby Bush Jr. Tuvo 45% de aprobación, de acuerdo a estas tres fuentes que te menciono, Gallup, Ipsos y YouGov. Menciono las fuentes por si la gente quiere contrastarlo, es muy fácil buscarlo en internet, pero Donald Trump tiene 34% de aprobación en promedio. Esto te habla de que si el primer Trump o el Trump de su primera administración tuvo 42% en promedio de aceptación, de aprobación de su mandato entre 2016 y 2020, y aún así perdió la mayoría en la Cámara de Representantes en la primera elección intermedia que tuvo, pues este Trump va a recibir una paliza en la Cámara de Representantes. Ahora el debate sería por cuánto va a perder el Senado. Generalmente lo pierden por 2 o 3 curules, pero Trump tiene, digamos, el riesgo de que, como ya ha estado sucediendo ahora, hay 6 o 7 congresistas y senadores republicanos, es decir, de su mismo partido. Incluso hay como 4 contra los que Trump peleó públicamente para que ya no se pudieran reelegir en sus primarias, que aunado a 3 o 4 más pudieran ayudarle a los demócratas a hacerle un juicio político. Entonces hoy Trump lucha por su vida política y lucha por su legado, porque si es seguro que va a perder la Cámara de Representantes, pero si pierde el Senado por un margen amplio de maniobra, le pueden hacer juicio político, derrocar legalmente y puede terminar, si no en la cárcel, por lo menos sí entrampado en propios juicios judiciales en su propio país, Juan. Jesús López Almejo, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo. Estamos en contacto si te parece, Jesús. Al contrario, muchas gracias, un fuerte abrazo. Finalmente, ¿cómo seguimos tus contenidos y tus análisis? Me encuentran en el canal de Tu Profe de RI en YouTube. Tu Profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y también estamos en Twitter o X como @JJLópez_Almejo. Gracias, Jesús. Gracias, buen día, Juan. Hasta pronto.